Buenas tardes, bienvenidos de nueva cuenta a este canal Ubisofi. Tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Miguel Ángel Aguilar López, mismo que ha sido durante muchos años servidor en el Poder Judicial de la Federación, largos años como magistrado de circuito, en su momento agente del Ministerio Público Federal, docente y autor de diversas obras de índole jurídico, investigador, entre otras cosas. Miguel Ángel, muchas gracias por haber aceptado venir a este programa. Al contrario, José Manuel Herrera, te abrazo con el aprecio, el cariño. Aplaudo tu gestión en favor de la ciencia y el conocimiento en temas jurídicos. Y a ti y a tu equipo les mando un abrazo con afecto. Quienes nos escuchen, quienes nos vean, desde luego que tienen mi aprecio, mi cariño, y también les envío un abrazo y la esperanza de que estén bien ellos y los suyos. Miguel, pues muchas gracias. Como conocedor del derecho penal, un gran conocedor, debemos de decir, del derecho penal, del derecho procesal penal, quería plantearte algunas dudas que han sido recurrentes en el mundo jurídico acerca de la presunción de inocencia, que incluso tú tienes un libro muy interesante, por cierto, del tema. La presunción de inocencia, pero ¿qué pasa aquí? Por ejemplo, cuando una persona es inocente y el imputado se declara culpable en un procedimiento penal abreviado. Muchas veces, pues por ahorrarse dinero, no tiene dinero para abogados eficientes, no tiene dinero para recabar las pruebas suficientes y en previsión de un largo proceso que significa la pérdida de su libertad por largos años a un costo mayor, acepta someterse al procedimiento penal abreviado para obtener por lo menos una reducción de pena, a sabiendas que se es inocente. ¿Qué de cierto hay en esto, Miguel Ángel? ¿Y cómo lo observas tú desde un punto de vista jurídico y humano también? Bueno, la afirmación que tú haces a través de tu pregunta es algo que se escucha ya en los pasillos de las prácticas forenses, en el sentido de que los acusados, los procesados, imputados, en cualquiera de sus figuras jurídicas, aceptan la imposición de una pena a través de un juicio abreviado para tratar de evitar consecuencias mayores. Tengo algunos aspectos restrictivos acerca de esta afirmación, pero me gustaría decirte que la presunción de inocencia es un derecho que lo encontramos en la Constitución a nivel de derechos humanos que todas las autoridades deben de proteger. El párrafo tercero del artículo primero constitucional señala que todas las autoridades en nuestro país, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de tutelar, prevalecer y respetar los derechos humanos. La presunción de inocencia es el derecho fundamental en un sistema procesal. Se analiza en 4 vertientes: como un derecho fundamental, como una regla de trato procesal, como una regla de valoración probatoria y una regla de juicio. ¿Qué significa? Que la presunción de inocencia es un derecho per se que tiene el imputado en cualquier estadio, que es el Ministerio Público quien debe demostrar su culpabilidad para destruir la presunción de inocencia más allá de duda razonable e íntima convicción por parte del juzgador. Por eso, el imputado, el acusado, debe estimarse inocente desde la primera fase del procedimiento, la investigación, es más, desde la comisión propiamente del hecho. Y no tiene que demostrar que es inocente. Es el Estado que con pruebas lícitas debe demostrar esa culpabilidad. Por eso, en la valoración probatoria siempre se debe interpretar que este es inocente, a menos que la prueba de cargo lícita destruya la presunción de inocencia. Desde luego que para ello podrá ejercer su defensa adecuada, técnica, con profesionistas perfectamente establecidos, legal, formal, materialmente, para estructurar una buena defensa. Y además, sí, esas pruebas lícitas no deben de ser violatorias de derechos fundamentales porque si no, nada sirve. Una persona puede ser responsable, pero el Estado debe de acusarlo
con pruebas legalmente obtenidas, si no vician el proceso. En este propio contexto, tendríamos el aspecto de la presunción de inocencia como una regla de valoración probatoria. Las pruebas de cargo deben de destruir las de descargo. La prueba de cargo, más allá de duda razonable, debe destruir la presunción de inocencia. La regla de juicio señala que la íntima convicción y la duda razonable van a quedar matizadas y siempre y cuando no haya una causa que excluya de responsabilidad del delito al imputado. Un derecho fundamental que estructura nuestra norma constitucional y sobre la que descansa el proceso penal. Los derechos humanos se establecen en nuestra Constitución a partir del año 2011 y por lo tanto todos somos iguales, bajo la protección de la Constitución y los tratados, salvo restricciones constitucionales en las que debe de haber una interpretación conforme y pro persona. Los jueces deben de proteger los ministerios públicos a esos derechos humanos al justiciable, por lo que pueden desaplicar, inaplicar normas inconstitucionales y hacer controles difusos, acceso a la justicia, recursos efectivos, la dialéctica. Sin embargo, tú precisas un contexto de carácter social de una realidad bajo el marco en el que señalas que el acusado, no obstante que se presume su inocencia, admite ante la falta económica de poder pagar un abogado o obtener pruebas, ¿sí?, y evitar penas altas, penas mínimas. El derecho a la defensa adecuada está establecida en nuestra Constitución dentro de los derechos del imputado. La defensa adecuada es técnica y material. La técnica es de un profesionista licenciado en Derecho. El Estado debe de proteger este ámbito. Por eso, en materia federal existe la Defensoría Pública de la Federación y en todos los estados existen los defensores públicos estatales. Si la persona no puede pagar un abogado, en consecuencia se le debe de nombrar un defensor público de oficio que paga el Estado y que ejerce esa defensa técnica. En la práctica, los defensores públicos, federales o locales, tienen mucho más herramientas por su propia experiencia y sus estudios en la designación que muchos defensores particulares. Por lo que yo discutiría si una persona tendría o no tendría dinero para pagar un abogado. La problemática se da es que los defensores públicos están atiborrados de muchos casos, que es difícil poder atender uno a uno. Pero este deber es propiamente del Estado. Sin la óptica del amparo en el juez o el tribunal colegiado advierte que se viola el debido proceso porque no hay una defensa adecuada, debe de unificar las sentencias de primera y segunda instancia y ordenar que se dote de un defensor experimentado a este imputado para que verdaderamente haga una defensa peculiar o particular. ¿Qué podría existir en consecuencia? Que un defensor que no tiene una formación técnica, cualitativa y cuantitativa, experimental y de estudios, pues podría optar por un juicio abreviado, no obstante que sea inocente. Pero no es problema de la presunción de inocencia, ni siquiera de la pobreza o la marginación de un acusado. Es un problema de los profesionistas que ejercen la defensa. Es un problema que el Estado subyace o ha dejado de ocupar al dotar al proceso penal de un sistema de defensa suficientemente técnico que logre ejercer en esa defensa técnica. En la presunción de inocencia, un debido proceso para anteponer los derechos humanos del justiciable al derecho punitivo del Estado. Creo que esa circunstancia fáctica no es un problema de la presunción de inocencia, sino es un problema sociológico generado por la decadencia, la falta de capacidad y de estudios de aquellos que se dicen defensores y significan una defensa en un sistema legal. El propio juez debe de advertir esa ineficiencia, debe de hacer un control correcto y estricto que efectivamente la declaratoria de admisión del hecho punible sea creíble bajo una base de racionalidad
y que no sea una proporción, una medida alterna en la que un inocente está admitiendo la culpabilidad para admitir una pena inferior. Esos son jueces de controles o de garantías que hacen tutela de los derechos humanos. Creo que la presunción de inocencia sigue intachable. El problema de fondo es encontrar defensas técnicas en profesionistas cualificados, certificados, capacitados, que puedan ejercer debidas defensas en los sistemas procesales. La propia naturaleza del juicio abreviado tiene su bondad, donde el imputado reconoce per se que cometió un hecho punible y además satisface todos los requisitos legales. Es su derecho humano abreviar el juicio y poder conciliar con el Estado la reparación social y ser sancionado con una pena mayor. Más o menos, no sin intención alguna, me permito explicar mi posición sobre ese tema. El hecho fáctico de la realidad no puede ser superado por las figuras jurídicas, sino es la decadencia de un sistema donde sus operadores no tienen el contexto filosófico, sociológico, científico de las figuras jurídicas. ¿Quién acepta como abogado un juicio abreviado, no obstante que su cliente sea inocente? Un defensor que no tiene ética, que no tiene moral, que no tiene capacidad técnica ni profesional. Por ello, de ahí podríamos emerger a la necesidad de una defensa asociada a través de la organización de todos los abogados y su certificación para ejercer su profesión. Un pendiente nacional, mi querido doctor José Manuel Herrera. No, muchas gracias. Y tienes razón. Y lo que comentabas de los defensores públicos. He observado, incluso yo conozco pues la Defensoría Pública Federal, que es la que más conozco, y algo en alguno de los estados. Y tengo la óptica, la visión de que es una de las instituciones que mejor funcionan incluso. Como tú dices, hay una saturación inmensa en los defensores públicos. Y el tema sí, efectivamente, coincido contigo, es una idea sociológica, filosófica, de valores, que muchos abogados sin tener esa capacidad aceptan ciertas defensas y ahora sí que inducen a su cliente a declararse, a aceptar este método abreviado, este procedimiento abreviado, y hasta ahí queda la situación. Y son cuestión realmente de que se necesita un cambio de ideología, un cambio social, un cambio de valores por parte de los abogados y que sean certificados, que estudien para que puedan dar una defensa adecuada a sus clientes. Es un tema, creo que sí es más complejo de lo que parece, porque el derecho es un deber ser, debe de ser. La presunción de inocencia ahí está, tal y como dices, debe de ser, pero lo que es en la realidad, pues muchas veces son esas fallas tal y como tú lo comentas. No, muchas gracias, Miguel Ángel. Te lo agradezco mucho esta opinión. No sé si quieres agregar algo más al respecto. Mira, si nosotros tuviéramos que tener a nuestro cargo la formación de los licenciados en Derecho en este país, entonces nosotros tendríamos que estructurar la metodología de la enseñanza del derecho. Pienso que a los profesionistas en el derecho hay que enseñarles a pensar como juristas, bajo una nueva filosofía, el neoconstitucionalismo, donde la persona es el eje y es el centro de la tutela de los derechos humanos. El marco constitucional establece que tiene derecho, sí, a planos de igualdad, a jerarquías normativas, a interpretaciones conformes pro personas, a tutelas judiciales efectivas, acceso a la justicia y recursos efectivos. Tiene derecho a la aplicación exacta de la norma, a un debido proceso, presunción de inocencia, defensa adecuada, nem bis in idem, no reformato impeius, no aplicación retroactiva de normas. Una serie de derechos humanos que habría que permear en la estructura y el pensamiento de cada jurista, en índole formal, de un penalista, la teoría del delito, la teoría del proceso, el juicio de amparo, precedentes, jurisprudencias, doctrinas y mucha práctica. Aprender a pensar en un plano filosófico, sociológico, pero sobre una base científica, a partir de los casos concretos y proponer soluciones. Estudio de casos, ¿no? Te debería hacerse mucho. No estar buscando jurisprudencias. Aprenderíamos a repensar.
Y yo te propondría, después de la afirmación que has hecho ese momento, que bajo la teoría de la realidad que ocupa hoy la filosofía moderna, sobre todo la jurídica, el alumno debe de aprender, ¿sí?, la realidad, el ser, no el deber ser, que lo enmarca el positivismo en sus segmentos, el naturalismo. El alumno debe de ser instruido en su realidad social, su contexto filosófico y en un sustento científico. Por eso yo aplicaría el mundo del ser para que transforme el mundo del ser en efectividad, en corrección. Por eso decantar que la presunción de inocencia es el derecho fundamental de todo sistema procesal. Un Estado democrático de derecho tiene el estadio de inocente al acusado hasta que no se demuestre en sentencia, ¿sí?, definitiva esa culpabilidad a través de pruebas lícitas, respetando la presunción de inocencia y la defensa adecuada. El derecho es el límite del propio derecho. Al derecho penal hay que cuidarlo del propio derecho penal. La tesis y la antitesis, que puede significar mucho en la formación de los juristas de nuestro país. Pero enseñémosles que hay una realidad, pero que esa realidad puede solamente ser superada en ciencia y conciencia para transformar prácticas socialmente útiles y desterrar esa impunidad, llamo yo, esa corrupción. No hay más corrupción en nuestro país que dar y recibir, como aceptar o asumir cargos sin estar preparado para ellos. Imagínate un profesionista que se ostenta defensor y que acepta la culpabilidad e induce la culpabilidad de su cliente para no llevar un proceso. Esa es una corrupción que nos sabe. Terrible, Miguel Ángel, terrible. Y entonces, por ello, conformemos una estructura ideológica. Yo veo que me invitas a través de un programa de Unisofi, la verdad, la filosofía única. El contexto que yo puedo desprender en tu programa a través de una conciencia científica única que sea capaz de remodelar prácticas útiles. Podríamos definir o conceptualizar, interpretar la expresión semántica. Así tenemos que enseñar a los alumnos. Se tiene que decantar que el principio básico. Hay temas mucho más importantes como, por ejemplo, sí, ¿sabes tú que en México es el único país en el planeta Tierra que tiene prisión preventiva oficiosa? Es otro tema, es otro tema. No hay ningún otro país en el planeta que lo tenga. Y viola la presunción de inocencia porque es una prueba anticipada. ¿Qué acaso no viola los principios de proporcionalidad y racionalidad que debe de tener la justificación de una prisión preventiva? ¿Qué acaso la prisión no se justifica con una sentencia? Solamente hay dos factores: el riesgo de fuga y el riesgo de interrupción del proceso. ¿Por qué maximizamos? ¿Por qué establecemos gobiernos o estados populistas cuando debemos de emerger en la tutela de los derechos humanos, estados democráticos en tutela de los derechos humanos? Se generaliza, ¿no, Miguel Ángel? Incluso yo observo en esta situación que estás, la preventiva oficiosa y otras tantas cuestiones aquí que de derecho penal, que también puede tener incluso algunos momentos tintes incluso políticos. La prisión preventiva oficiosa. El arraigo y la el arraigo es otro tema que sí me gustaría tratar contigo. No sé si ahorita sea posible o si en otro programa que sea una cuestión más amplia, porque es otro tema muy. Pero el arraigo, sí, cuando incluso el legislador lo ha establecido para todos los delitos que estima o que matiza, como la prisión preventiva oficiosa, pues es evidente que también esta figura atenta en contra del derecho humano a la presunción de inocencia. Por eso habría que entender el derecho humano de la presunción de inocencia como derecho fundamental, regla de trato procesal, regla de valoración probatoria y regla de juicio. La presunción de inocencia no es únicamente estimar que el acusado es inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad. Es un esquema mucho más amplio que habría que abordar y que ahondar. Pero esa es una invitación al mundo jurídico, a los profesionistas, operadores, estudiantes, profesores, científicos, dar un sustento en el que nosotros a través de la ciencia jurídica hagamos recomposición de nuestro Estado de Derecho. Descansar en las normas jurídicas tiene que ser importante para lograr el fin del derecho, la recomposición de la fractura social a través de soluciones tangibles, reales y verdaderas.
Por eso, ¿qué es el derecho y para qué sirve el derecho? Son temas que tendríamos que decantar en reflexiones de mucha profundidad. Aprecio mucho estas palabras que son introductorias para estar inmerso con tu público quien nos escucha y poderlos invitar que estableceremos diálogos constantes y permanentes en el que ellos son los protagonistas, los primeros intervenientes y esperamos su aparato crítico para poder, verdaderamente poder enriquecer nuestros programas bajo tu dirección, bajo tu liderazgo, mi querido José Manuel Herrera. No, Miguel, pues muchas gracias por tu asistencia, por tus palabras, y esperemos que no sea efectivamente la última vez, porque faltan muchos temas que tratar. Ya sea otra ocasión, sé que estás ocupado, queda, por ejemplo, pendiente en el aire, me hubiera gustado preguntar, que quede en el aire, sobre el derecho penal del enemigo, por ejemplo, ¿no? Y también recomendar un poco tu libro, que está actualizado, precisamente de presunción de inocencia. Yo, como te he platicado, doy clase en algunas universidades y siempre recomiendo tu libro. Hay veces es difícil obtenerlo. Y pues, no, ya por último, nos puede hablar un poquito de este libro de presunción de inocencia y su autorización. Y también, ¿por qué no dónde localizarlo? Por favor, Miguel Ángel, si no es mucha molestia. Hace 20 años hice control constitucional indirecto sobre una formal prisión del delito de enriquecimiento ilícito a un hermano de un presidente de la República que estaba imputado. La defensa se preguntaba si en México había o no presunción de inocencia y si el delito de enriquecimiento ilícito violaba la presunción de inocencia. Esas preguntas, a través de un amparo indirecto, siendo magistrado unitario en control constitucional de la formal prisión, hice los estudios conducentes y establecí que bajo un método sistemático de los principios de debido proceso, defensa adecuada y sistema acusatorio, implícitamente sí habría presunción de inocencia. Y que el delito de enriquecimiento ilícito no violaba la presunción de inocencia, en razón de que el Estado, a través del Ministerio Público, tendría que acreditar como carga probatoria todos los bienes que habría adquirido a través de salario y todos ordinarios y extraordinarios al servidor público durante una temporalidad, y demostrar el exceso de esos ingresos y que no hubiera forma de cómo demostrar que esos ingresos los obtuvo lícitamente el servidor público. Es el servidor público quien en contradicción debe demostrar el origen de esos dineros, por lo que no se violentaba la presunción de inocencia, ya que la carga probatoria era del Ministerio Público. De tal de la suerte se impugnó a través del recurso de revisión y la Suprema Corte ejerció la facultad de abstracción y resolvió este amparo indirecto determinando que sí se encontraba implícita la presunción de inocencia y el enriquecimiento ilícito no la violentaba. En 2008, el legislador expresamente señaló que ya no estaba implícita, sino expresamente la presunción de inocencia, bajo un poliédrico. Principio fundamental, regla de trato procesal, pre o paraprocesal, regla de la prueba, su valoración y regla de juicio. Eso permitió escribir este libro, primer libro que se escribió en nuestro país, que publicó la Escuela Judicial y que escribieron otras instituciones y publicaron. Estamos ante esta edición en este momento, que nos significa y nos permite en este momento seguir sosteniendo el libro, que se ha vendido en muchas ediciones. El libro lo tenemos nosotros en Jibo Instituto, pueden revisar en nuestras redes sociales, Facebook, Google, todo lo que ustedes quieran. Estamos en San Ángel, aquí en la Ciudad de México, y pueden tener referencia a través de nuestras páginas, nuestra dirección, nuestros números telefónicos, y tenemos números suficientes. Incluso la directora de Jibo Instituto, la doctora Marisa Jaramillo, determinó que por efectos de la pandemia este libro debe tener el 20% de descuento de su precio que tenía en librerías. Quien nos escriba, quien nos llame, quien nos busque, con mucho gusto le haremos llegar hasta donde se encuentre, hasta cualquier rincón de este país o de cualquier otro país, un ejemplar de esta naturaleza. Si gusta venir con todas las medidas precautorias de la pandemia, lo podría adquirir directamente. Es todo lo que te podría referir, mi querido doctor José Manuel. Sé que tienes 1000 preguntas porque eres una mente brillante, inteligente y muy rápida. Seguiremos platicando con todas ellas. Claro que sí, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias. Y pues yo sí recomiendo ampliamente este libro, que es fundamental
para comprender la realidad actual de México. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias al público y pues nos estamos viendo. Denle por favor like ahí a la manita y suscríbanse a este canal. Se los agradezco mucho. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias por tu presencia. Muchas gracias a ti, muchas gracias. Gracias a ti. Técnico, Fue un gusto. la invitación. Buenas tardes.